Sale, según yo ya. Gracias, sí. Sí. Entonces, déjenme iniciar el Ubuntu. Ay, ay, que no se ven. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a ver el cliente. Entonces, igual que con todos los programas que hemos venido haciendo, acuérdense que es una build receta de cocina que se tiene que seguir con la estructura del ciclo de vida de un socket. Entonces vamos a empezar incluyendo las bibliotecas que vamos a usar, que son las de ley que hemos estado utilizando tanto para obtener los macros y los prototipos para la creación del socket, para las definiciones de tipos de datos que estamos usando, para asociar memoria y liberar memoria dinámicamente, para manejo de cadenas, para acceder a la estructura adresinfo y para poder leer o imprimir datos en la salida estándar o de la entrada de datos estándar, ¿no? Son las bibliotecas que hemos estado usando todo este tiempo, entonces ya no les extraña estarlas incluyendo en cada ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, se va a mandar la estructura de datos al servidor, que cuando corrí este programa por última vez tenía esta dirección. Déjenme ver qué dirección tengo ahorita. Pues tengo la misma. No hay problema, ¿no? Es que a veces sí se cambia. Entonces, entonces el servidor al que me voy a conectar, ya sea por la pila de IPv4 o por la pila de IPv6, porque acuérdense que esa es la ventaja de usar la estructura adresinfo, ahí está la dirección donde va a estar corriendo el servidor y va a estar corriendo en el puerto 9930 de UDP. En este caso voy a mandar una estructura de datos que está ahí, es la misma de las diapositivas, nada más hice copy-paste para usar el mismo ejemplo y manejar la misma información que hemos venido manejando y que no hubiera problema, porque lo que importa aquí es la lógica más que otra cosa. Bueno, la lógica de programación, ¿no? Entonces, empezamos otra vez de acuerdo a la receta de cocina. Tenemos que declarar nuestra estructura de tipo adresinfo, tenemos que declarar los dos apuntadores, uno que es el que me va a indicar el inicio de la lista ligada, que me va a devolver con las estructuras de direcciones válidas del sistema operativo, y el segundo es con el que voy a recorrer cada uno de esos nodos de la lista ligada para ir probando con las diferentes estructuras de direcciones, a ver con cuál puedo crear mi socket. Entonces, después tengo aquí declarado mi descriptor de mi socket que voy a crear y algunos datos bueno, otras dos variables que voy a utilizar tanto para mandar, saber cuántos bytes se mandaron de la estructura de datos, así como para poder validar si sí me devolvió la función getAddressInfo una estructura o una lista ligada válida, ¿no? Entonces, para eso son esas dos variables. Como la estructura la voy a... No, esta de buff ni siquiera la usé, creo, más que para leer si acaso los datos de los dos campos de la estructura, los dos campos de tipo texto de la estructura. Relleno los campos que requiero de la estructura de Sinfo, el dominio, el tipo de socket, que es un socket de datagrama. Como es un cliente, no tengo necesidad de prender la bandera address info passive. ¿Por qué? Porque no importa en qué puerto corra mi aplicación cliente. Entonces, invoco la función getAddressInfo validando la dirección y el puerto, en este caso a donde voy a mandar el datagrama, ¿no? En este caso se va a mandar a la dirección de IPv6, que es la que está ahí, que dice SRB IP6, pero bien le puede haber puesto la de IPv4 y sin problema, ¿no? Entonces, getAddressInfo quedamos que va a validar que estén en rango tanto la dirección IP como el puerto,
y los va a precargar en las estructuras de direcciones que me devuelva. Entonces, si getAddressInfo me devuelve 0, significa que sí se encontró al menos una estructura de direcciones válida y me lo va a devolver como en un formato de una lista ligada, ¿no? Aquí en la variable dir, digo, en la variable result. Entonces voy a recorrer la lista ligada con cada una de las estructuras de direcciones de la lista ligada y tratando de crear mi socket, que en este caso pues ya quedamos que es un socket de datagrama. Si sí se pudo crear ese socket, pues ya continúo con la lógica del programa, que en este caso es apagar una opción de socket, que quedamos que para el caso de Ubuntu pues no se necesita apagar, ¿no? No es necesario, pero si corren el programa en otras distribuciones de Linux, pudiera ser que en alguna de ellas sí se requiriera. Entonces, si sí puedo crear mi socket de datagrama, como aquí no tengo la necesidad de asociarlo a un puerto en particular, pues ya con eso bastaría para ya considerar esa estructura de datos válida y ya dejar de buscar en el for. Entonces hago el break para salirme de ese for. Esta validación nada más es por si hubiera recorrido toda la lista ligada sin encontrar una estructura válida. Pues finalizo la aplicación. Como ya me salí del for, ya no tendría razón de estar ocupando esa memoria asociada a la lista ligada, entonces la libero. Declaro un apuntador a mi estructura que voy a mandar. De hecho, aquí está. Declaro un apuntador a la estructura, le asigno suficiente memoria para rellenar los campos de la estructura y empiezo a cargar los datos en cada uno de los 3 campos que tiene mi estructura. Acuérdense que en este caso tiene 2 cadenas y un entero. Entonces, voy a usar esta cadena temporal para leer de la entrada de datos estándar, que es el teclado, lo que escribe el usuario y después lo voy a copiar en el campo de la estructura. Entonces declaro mi cadena, la limpio. Aquí voy a calcular el tamaño de lo que escriba el usuario. Le pido que escriba su nombre. Lo leo con la función getLine. GetLine me va a devolver la cantidad de bytes que se leyeron de la entrada de datos estándar y los va a almacenar en la cadena TMP. Copio los datos de la variable TMP en mi campo nombre de la estructura. Luego le pido que escriba el siguiente dato de texto, que es el apellido, pero como limpiarla. Entonces la limpio, vuelvo a leer de la entrada de datos estándar y los datos quedan cargados en TMP y los copio ahora en el campo apellido de mi estructura. Ya nada más me falta rellenar el dato numérico. Entonces le pido al usuario que escriba la edad, la voy a almacenar en ese entero que se llama ed. Leo los datos de la entrada estándar, hago el fflush de stdin para cerciorarme que los datos ya hayan quedado cargados en la variable de tipo entero. Y antes de copiar estos datos de la variable de tipo entero en la estructura, pues primero los tengo que poner en formato BigEndian, que es el orden de red o el formato de red, porque acuérdense que debe de ser independiente de la arquitectura del procesador donde estoy corriendo la aplicación. Entonces ahí está. A la hora de asociarlos, primero los convierto al formato BigEndian con la función host2network y entonces ya que tengo cargados los campos de mi estructura, pues lo que sigue es mandar la estructura. Y aquí está, con la función send_to, desde el descriptor de mi cliente, de ese socket del cliente, voy a mandar mi apuntador de la estructura, pero lo voy a mandar como si fuera una cadena. Entonces, del tamaño del datos de lo que voy a mandar, en este caso es la estructura, con la prioridad de default, y los datos se van a mandar a la dirección y al puerto que se validaron y que quedaron precargados a través de la función getAddressInfo. Por eso estoy tomando del apuntador esa dirección con el tamaño de la estructura de esa dirección también. Si Centu me devolviera 0, significa que el socket en el que estoy intentando mandar el datagrama pues, está cerrado. Si me devolviera algo menor a 0, significaría que hay un error de escritura. Y si me devuelve algo mayor a 0, pues ya significa que lo que me devuelva es la cantidad de bytes que se pudieron mandar de carga útil en ese datagrama. ¿Vale? Aquí me faltó separar esos ifs, ¿no? Tanto de si es igual a 0 como si es menor a 0. Los incluye en uno solo. Pero lo correcto, las buenas prácticas dirían que los separaran para poder validar por separado cada una de esas condiciones, ¿no? de error. Entonces, si ya no tengo nada más que hacer, libero la memoria asociada a mi estructura, a mi apuntador de la estructura. Aquí me faltó también liberar la memoria asociada a la variable TMP y cerrar mi socket y termino mi aplicación.
¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿No? Vamos a probarlo. Entonces lo compilamos. Cliente 2.c menos o, cliente 2. ¿Qué dice? GCC cliente 2. Ah, es que le puse menos 0, es menos o. Menos o. Ahí está. GCC servidor 2.c menos o servidor 2. Ahí está. Corremos el servidor primero. Dice que ya está corriendo. Corremos el cliente. Me dice que ponga mi nombre. ¿Qué será? Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Y ahí está. Ya mandó la estructura como si fuera un datagrama, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a variar este mismo ejemplo, pero lo vamos a mandar a la dirección de broadcast. Vamos a hacer la transmisión por broadcast. Entonces vamos a ver el cliente. Ah, no, y es el 3. Entonces este ya es el cliente 3. El código es exactamente el mismo. Lo único que le agregamos es una habilitación de una opción de socket que se llama Socket Broadcast. Entonces las únicas diferencias que van a ver en el código de este cliente con respecto al que acabamos de ver es de entrada que en las direcciones, en las definiciones, estoy definiendo la dirección BC o de broadcast, que es la de broadcast limitado, ¿no? 255, 255, 255, 255. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Sí? Y la otra diferencia, bueno, la segunda diferencia que vamos a ver es dentro de mi receta de cocina. Acuérdense que en la receta de cocina lo primero que yo hacía era declarar una estructura de tipo address-info y dos apuntadores de la estructura address-info. En este caso, pues voy a recurrir a una variable más de tipo ¿dónde está? Ah, bueno, supongo que la declaré más adelante. Hasta acá abajo. Acá abajo, declaro una variable más de tipo struct address-info. ¿Sí se ve? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Por qué declaré una más? Porque requiero de entrada, para poder crear mi socket, necesito invocar a la función getAddressInfo para que me devuelva la lista ligada con las estructuras de direcciones válidas que se encontraron en mi sistema operativo. Pero acuérdense que por default, cuando yo creo un socket de datagrama, está deshabilitado el broadcast, ¿no? Entonces, aquí quiero que queden dos cosas claras. La primera, tú solamente puedes habilitar el broadcast en un socket de datagrama, no lo puedes habilitar en un socket de flujo. Entonces, primera cosa que sí debe de quedar clara, ¿no? Solo por datagrama. Y la segunda cosa es que al momento de crear el socket, el broadcast está deshabilitado por default. Si tú quieres escuchar o quieres enviar un, un dato a un datagrama a la dirección de broadcast, primero tienes que habilitar la opción de socket broadcast. Ajá. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que aquí, al momento de que yo declaro mi estructura, la limpio, que es lo que tenemos aquí, relleno los campos de la estructura e invoco a la función getAddressInfo, que es la receta de cocina que hemos venido haciendo, yo no le puedo poner aquí desde un inicio la dirección de broadcast. ¿Por qué? Porque en ese momento esa dirección todavía no es válida. ¿Por qué? Porque el socket que todavía no creo, pues tiene deshabilitado el broadcast.
hasta que cree el socket y hasta que ya esté creado y modificada para habilitar la opción de socket broadcast, voy a poder meter esa dirección. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces aquí hago una primera invocación a la función getAddressInfo con cualquier dirección, incluso hasta puede ser una dirección que yo tenga en mi máquina, ¿no? Simplemente para poder crear el socket. Y ya después voy a hacer una segunda invocación a la función getAddressInfo para validar ahora sí y precargar la dirección de broadcast, pero hasta que yo ya haya habilitado la opción de socket broadcast. Entonces esa es la otra diferencia que hay con respecto al cliente anterior. Entonces aquí primero invocamos a la función getAddressInfo, validamos cualquier dirección aquí, bueno, cualquiera que yo tenga, y que sea de unidifusión para poder crear el socket. Y al puerto al que voy a transmitir, ese sí es el puerto al que yo voy a poder transmitir, ¿no? Que en este caso es el 9930, pues les digo que es el mismo programa que el anterior, solo le modifique eso. Entonces, asumiendo que ya obtuve una lista ligada y que la voy a recorrer para poder intentar crear mi socket, intento crear mi socket. Si sí se pudo crear el socket, entonces ahora sí, ¿dónde está? Si sí se pudo crear el socket, en este caso les dije que voy a volver a mandar la estructura, es el mismo ejemplo del cliente anterior, por eso aquí declaro mi apuntador a la estructura, empiezo a rellenar los campos de la estructura, los tres campos de la estructura, las dos cadenas y el campo numérico. Entonces ahora la parte bonita es aquí. Antes de transmitir tenemos que habilitar el broadcast, que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces declaro una variable, en este caso una variable de tipo entero, la inicializo a 1, porque con 1 se habilita, con un 0 se deshabilita, ¿no? Entonces lo que quiero es habilitarla. Por eso le pongo un 1 e invoco a la función setSocketOption, tratando de habilitar la opción de socket SO Broadcast. ¿Sí se ve? Que está en la capa de socket. ¿Sí se entiende esta línea de código? Sí, profesor. Sí. O sea, hasta que ya tengo creado mi socket, que ya tengo el descriptor del socket, ahora sí, le habilito, le paso el 1 aquí para encender la opción de socket. Si ya está habilitado, voy a poder transmitir a esa dirección. De otra forma, no me va a dejar transmitir a la dirección de broadcast. Entonces, como aquí, si esto me devuelve un 0, pues yo asumo que ahora sí, mi socket ya soporta broadcast. Y como ya soporta broadcast, ahora sí ya puedo mandar mi datagrama a la dirección de broadcast. Entonces, es cuando ya declaro otra vez otra variable de tipo addressInfo, la limpio, especifico al menos dos campos que necesite, que en este caso es el dominio y el tipo de socket, invoco a la función getAddressInfo y ahora sí valido la dirección 255.255.255.255 que está aquí, ¿no? En la definición esta que se llama BC de broadcast, y al puerto al que voy a transmitir para que ya queden precargados esos datos en la estructura de direcciones que me devuelva. ¿Y dónde me lo va a devolver? Aquí, en este apuntador. Entonces, de este apuntador que dice result 1, de ahí es de donde voy a copiar la dirección y puerto que ya quedaron precargados aquí en la función getAddressInfo. ¿Sí se entiende? Los datos los precargo aquí y la estructura de direcciones que me devuelva getAddressInfo ya va a traer precargados esos datos. Entonces, por eso simplemente los tomo. Los tomo y los jalo aquí. La dirección y puerto que ya vienen incluidos en esa estructura y la longitud de esa estructura de direcciones. La sintaxis de CentOO me dice que tiene que ser un apuntador de tipo socketAddress, por eso le hago el cast, porque esto no es de tipo socketAddress, es una estructura de tipo addressInfo. Entonces, con CentOO, desde el descriptor de socket, voy a intentar mandar mi estructura, mi apuntador a la estructura como si fuera una cadena, con el tamaño que trae ese dato, la prioridad de fault, lo voy a mandar a la dirección que quedó previamente precargada mediante la invocación de la función getAddressInfo, donde se validaron la dirección y puerto y el tamaño de esa estructura de direcciones. Si eso me devuelve algo
mayor a 0, asumo que sí se mandaron cosas, ¿no? Bueno, sí se mandó el datagrama con la estructura. Si me devuelve 0, asumo que está cerrado el socket. Si me devuelve algo menor a 0, asumo que un error de escritura. Si ya no hay nada más que hacer, pues se libera la memoria, se cierra el socket y bla, 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 termino la aplicación. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor, todo va bien. No, Claro, profe. cámaras. Del lado del servidor es exactamente lo mismo, solo que en lugar de hacer un send to, pues haces un receive from. O sea, pero es básicamente lo mismo. Entonces vamos a irnos directo a probarlo. Y antes de probarlo, déjenme abrir el Wireshark para ver si sí se ve que está transmitiendo vía broadcast. Y y déjenme poner aquí el filtro. Que voy a cachar todo lo que vaya dirigido a la dirección de broadcast. ¿Sí se ve el filtro? ¿Sí se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces todavía no cae nada porque no he ejecutado nada, ¿no? Entonces vamos a correr el servidor. Está corriendo. Vamos a correr el cliente. Ahí. Nos pide otra vez el nombre. Cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, ¿no? Dice que ya se mandó el datagrama. Aquí me dice que ya se recibió el datagrama. ¿Sí se ve que ya se recibió? Sí, sí, profesor. Y ahora nos vamos al Wireshark. Y en el Wireshark pues va a cachar todo lo que vaya por broadcast, ¿no? Las primeras dos tramas que se ven aquí, pues son de mi cliente de DHCP, ¿no? Bueno, alguna máquina dentro de mi casa se conectó a la red. Ha de haber sido la televisión. Y y solicito los parámetros de configuración de red, ¿no? Pero el tercer paquete que se cachó, déjenme pararle aquí, el tercer paquete que se cachó es este que dice UDP, que va de la dirección de mi máquina, que es esta, la 70, que la revisamos hace rato, y va dirigido a la dirección de broadcast. Y si queremos ver si sí es, le damos aquí donde dice botón derecho sobre el paquete, le damos donde dice seguir, y donde dice seguir flujo UDP, y ahí dice lo que se mandó, ¿no? Lupita Arenas. Ya, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, profe. Cámaras. Bueno, entonces eso es con respecto a los sockets de datagrama. Entonces, si se fijan, pues realmente puedes mandar igual lo que sea por el socket de datagrama. La única condición, pues, es que quepa dentro de un datagrama, ¿no? ¿Y cuánto debes de meter máximo? 65.535 bytes. Si intentas mandar algo más grande, te va a decir que no se puede, que está muy grande la información, too long, algo así dice. Entonces, eso es lo único que sí tienen que tener cuidado. Entonces, antes de transmitir cualquier cosa, pues primero aplíquenle el size off para ver cuánto mide, a ver si excede. Y si excede el tamaño, pues lo tendrían que mandar en varios datagramas por partes. Y lo mismo que hicieron en Java, tendrían que meter la lógica para poder garantizar del lado del receptor que los datos lleguen completos, que lleguen en orden y ya, ¿no? Que lleguen completos y en orden. Ah, bueno, y sin duplicados también. Eso lo pueden hacer metiéndole meta información. Por ejemplo, en la estructura que están mandando, pues meter un campo para la numeración y un campo para el tamaño, la cantidad de datagramas que se van a mandar, para poder saber si o detectar si se perdieron datagramas y demás, ¿no? O sea, es la misma lógica que usaron en Java. ¿Dudas hasta aquí? Ah, sí, profesor, solo una pregunta. En el... ¿No? Ah, Dime, ¿sí me dime. escucha, profesor? Sí, Ah, ok. En el cliente... sí, bueno, sí, en el servidor 2 cuando se mandaba imprimir la dirección de el cliente que se conectó, la estaba mandando como como cadena. IPv6, pero creo que era IPv6 y ahorita estaba mandando como IPv4. ¿Eso por qué pasa?
realmente, ahorita, ¿dónde está servicio de datagramas recibidos? Déjame ver el cliente. Vamos a editar el cliente otra vez. No, cliente 3.c. Y la dirección que usamos fue el broadcast, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. No sé si alcanzas a ver aquí. La dirección que estamos usando para que quede precargada con la función getAddressInfo es la de BC. ¿Sí se ve? Sí, profesor. Y esa DBC que está aquí definida, aquí está, es una dirección IPv4, ¿no? Sí, ¿Sí? Entonces, como está detectando que la estructura de direcciones es AFINET, por eso te está dando la dirección como si fuera, es esta. Esta realmente no es, esta no es ni una dirección IPv4 ni una dirección IPv6. Esas direcciones se les llama 6 a 4 o 6 to 4, que es una dirección IPv4 mapeada en una IPv6, pero realmente se considera como si fuera casi una dirección IPv4. Pero si tú te fijas aquí, primero tiene una parte, esta primera parte, el primer prefijo, es como si fuera IPv6 y por eso está la separación. Bueno, el acomodo viene de 2 bytes en 2 bytes y la última parte, pues ya no vienen así acomodados los bytes, vienen como números enteros, decimales, ya no vienen en hexadecimal, vienen en base 10 y separados por punto, ¿no? ¿Sí se ve? Por eso te digo que esta no es ni una dirección IPv4 ni una IPv6, es una dirección 6 a 4 de la transición entre protocolos. Ajá, sí, profesor. Gracias. sí. Pero te la está poniendo así precisamente porque soporta las dos pilas. Ujú. Bueno, entonces ya vimos cómo trabajar el socket datagrama usando direcciones de unidifusión, ya vimos cómo trabajarlo usando direcciones de difusión o de broadcast. Ahora vamos a ver cómo trabaja utilizando direcciones de multidifusión. Déjenme regresarme. ¿Sí se ve? Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces vamos a ver lo que son los sockets de multidifusión. Entonces, acuérdense que para realizar el enrutamiento de los datagramas vía multicast requerimos del protocolo IGMP o el Internet Group Management Protocol, ¿no? Protocolo de gestión de grupos de Internet que va a servir para gestionar la membresía a grupos de Internet, bueno, a grupos multicast más bien, de multidifusión, y poder botar los paquetes a los posibles destinatarios de ese grupo, ¿no? La parte de IGMP ya la vimos en Java, entonces no la voy a volver a repetir para no aburrirlos tanto. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el socket de datagrama con direccionamiento de multidifusión en C? Pues muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es, primero que nada, habilitar algunas opciones de socket, las mismas que habilitamos en Java. ¿Sí se acuerdan que en Java habilitamos la opción de socket reuse address mediante el método set reuse address y le poníamos en true, o con el método set option y le poníamos la opción standard socket options punto SO reuse address y le ponemos un true? En este caso vamos a habilitar la opción de socket SO reuse address mediante ahí está, mediante la función set socket option que tenemos aquí. Esa función set socket option requiere de 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. El primero es el descriptor del socket al que le vamos a modificar la opción. El segundo es en qué capa opera esa opción de socket. Les había dicho que la mayoría de las opciones de socket operan en la capa de aplicación o capa de socket, como le quieran llamar. Entonces, por eso dice socket layer socket, ¿no?
¿Qué capa de socket? Pues en la de socket, o sea, en la de aplicación. El siguiente parámetro es la opción de socket que se va a modificar. De hecho, aquí está. El siguiente parámetro es el 1, se le va a pasar esa referencia donde se encuentra un 1, le podemos pasar dos diferentes datos, un 1 o un 0. Con el 0 se deshabilita, con el 1 se habilita. En este caso vamos a habilitarla. ¿Por qué requerimos habilitar la opción de Socket Reuse Address? Llámese cliente o llámese servidor multicast. En este caso es en los dos. ¿Por qué lo requerimos? Porque todos los clientes o todos los servidores, acuérdense que aquí yo ya puedo tener no nada más un cliente y un servidor, yo ya puedo tener N clientes y N servidores y todos van a estar asociados a la misma dirección de grupo. ¿Qué significa? Que puedo tener más de un proceso con el mismo identificador de aplicación. O sea, puede haber más de una aplicación escuchando el mismo puerto. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque es dirección de multidifusión. Misma dirección de grupo, mismo puerto. Entonces, por eso aquí sí forzosamente, tanto en cliente como en servidor, requiero estar habilitada la opción de socket SO reuse address. ¿Sí se entiende? Profesor, no comprendí si Sí, se profe. habilita solamente para evitar que haya un problema con, digamos, con el Con el sistema audio. operativo. Sí. Ajá. Por default, cuando tú creas una aplicación en red, en ese momento hay una tabla de descriptores que precisamente te dice cuántos procesos. Imagínate que estás viendo el modelo de referencia o sí y estás en la capa de sesión. Entonces, por cada nueva aplicación que está corriendo en red, en la capa de sesión, tú tendrías una tabla que te indica qué aplicaciones están corriendo en red, cuánto tiempo llevan corriendo en red, en qué puerto están, puerto origen, puerto destino, cuántos datos ya se mandaron, cuántos datos ya se recibieron. Para eso sirve la capa de sesión. Entonces, imagínate que estás en esa capa de sesión. En la vida real, esto se hace entre la capa de transporte y la capa de aplicación. Entonces, el sistema operativo tiene que registrar, tiene una tabla de descriptores ocupados para saber qué puertos ya están en uso, para que no te deje asociar una nueva aplicación con ese identificador. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí queda claro? Sí, 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 profesor. Sí, profesor. Entonces, es como si en el salón de clases yo dijera que nada más puede haber un Juan por salón, ¿no? No puede haber dos Juanes, o dos Pedros, o dos Enríquez, o dos Luises. Nada más uno por salón. O sea, algo así es en el sistema operativo. No puede haber dos procesos en red que tengan asociado el mismo puerto local. ¿Por qué? Porque cuando entran datos, esos datos solamente se le deben de entregar a una de las aplicaciones, no a todas, ¿no? ¿Sí se entiende eso? Profesor. Entonces, en el sistema operativo tienes precisamente una tabla con los descriptores asociados de los procesos que están corriendo en red y cómo se llama cada uno de esos procesos, que es el puerto al que está asociado. Entonces, por default, cuando utilizas direccionamiento de unidifusión, direcciones únicas, clase A, clase B, clase C, solamente puede haber un proceso asociado por cada puerto local, o sea, por cada identificador de aplicación. Pero cuando estás trabajando multidifusión, como su nombre lo indica, puede haber múltiples procesos escuchando el mismo identificador de aplicación. Entonces, solamente en esos casos se va a tener otra tabla donde sí vas a poder tener varios procesos asociados al mismo identificador de aplicación, al mismo puerto local, e incluso escuchando la misma dirección de grupo. ¿No? Entonces, para que el sistema operativo permita migrar, bueno, poner ese proceso en la otra tabla, pues necesita estar habilitada la opción de Socket Reuse Address. De otra forma, te la va a hacer de tos y va a decir que no se puede, que ya está en uso. Address already in use, ¿no? ¿Sale? Por eso es que se necesita habilitar esa opción de socket. ¿Dudas hasta aquí? Profesor. ¿No? Bueno, entonces esa es la primera opción de socket que van a tener que habilitar.
La segunda opción de socket es esta, que se llama IP Add Membership para IPv4 y para IPv6 se va a llamar IPv6 Add Membership. Ahorita se las explico. IP Add Membership es una opción de socket que lo que va a hacer es generar un reporte IGMP y mandarlo a los enrutadores que se encuentren en el mismo segmento de red. ¿Para qué? Para anunciar su membresía a una dirección de grupo o solicitar el abandono de la membresía de una dirección de grupo. ¿Sí queda claro eso? Profesor. Acuérdense, cuando vimos IGMP, ¿se acuerdan que había dos tipos de mensajes? El mensaje de reporte, que es cuando tú anuncias que te vas a unir a una dirección de grupo, se lo anuncias a los enrutadores y los enrutadores en su tablita que tienen de IGMP tienen tuplas, ¿no? Interfaz asociada a qué dirección de grupo. Bueno, interfaz o interfaces asociadas a qué dirección de grupo. ¿Ya recordaron? Profesor. ¿Sí? Bueno, entonces, en el momento, esto sería lo equivalente a Java cuando invocaban el método join group. ¿Se acuerdan que Java para unirnos a una dirección de grupo simplemente invocábamos el método join group y ya con eso estábamos unidos a la dirección de grupo, que era cuando se mapeaba la dirección IP en una dirección MAC multicast, se mandaba el reporte? ¿Sí se acuerdan? Y también le mandábamos el identificador de grupo, ¿no, profesor? Exacto. Este equivalente es el envío, la habilitación de la opción de Socket IP Add Membership. Cuando habilitas esa opción de socket en C, es el equivalente a la invocación del método join group en Java. De hecho, internamente, en la lógica de ese método join group, hace eso. Modifica la opción de socket IP add membership. Pero primero se tiene que validar bajo qué pila de protocolos estás. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no se usa la misma estructura de direcciones para trabajar con IPv4 que con IPv6 para IGMP. Para trabajar con IPv4 usas la estructura IP Multicast Request, que es la que está aquí en la diapositiva. Esa estructura IP Multicast Request address, uno se llama IP Multicast Request multi-ADDR o multi-address, donde vas a especificar cuál es la dirección de grupo, cuál es la dirección del grupo al que te vas a unir o cuál es la dirección de grupo que deseas abandonar. Acuérdense de que existen tres versiones de IGMP. La versión 1 solo soporta avisar, mandar reportes de que vas a ser miembro de membresía a una dirección de grupo, pero no permite abandonar. Se abandona de manera automática porque el enrutador manda queries constantemente con un temporizador y si no se contesta, si no se generan reportes en el transcurso de ese temporizador, se elimina de la tabla del enrutador esa dirección de grupo. ¿Sí se acuerdan? Que vimos eso cuando lo vimos en Java. Bueno, entonces, este primer campo de la estructura, este campo IMR multi-ADDR, es donde se va a especificar cuando se mande ese reporte IGMP, ahí es donde va cargada la dirección de grupo al que se va a unir la máquina. Y el segundo campo indica la dirección IP asociada a la tarjeta de red por donde va a salir ese mensaje. En el caso de que quieras que quede fija, que todo tu tráfico de multicast entre y salga por la misma tarjeta de red. ¿No? Entonces, si no te importa por qué tarjeta de red entre y salga tu tráfico de multicast, pues este campo le vas a poner un comodín que se llama init address any y es como pues que entre y salga por donde sea, ¿no? Mi tráfico de multicast, o sea, mis paquetes salgan y que entran pues por la misma tarjeta de red, por la cualquiera de las que yo tenga trabajando. ¿Sí queda claro? Profesor. Bueno, entonces eso es para IPv4. ¿Por qué? Porque las estructuras init address solamente les caben direcciones IPv4.
Ahora, por otro lado, tenemos la estructura IPv6 MREC o IPv6 Multicast Request, que también consta de dos campos, pero este campo, el primer campo es de tipo INET6 address, que es tiene un tamaño de 16 bytes, mientras que la INET address tiene un tamaño de 4 bytes. Esa es la diferencia, ¿no? Pero significa lo mismo el primer campo, ¿no? Este campo que se llama IPv6 Multicast Request Multiaddress, igual es la dirección multicast, pero de IPv6, donde vamos a especificar a qué grupo nos vamos a unir o qué grupo vamos a abandonar. Y el segundo parámetro, a diferencia de la estructura anterior que vimos, esta no va a tener una dirección IP, esta va a tener un índice asociado a la interfaz de red que se va a usar para el multicast. La tarjeta de red 1, la tarjeta de red 2, la tarjeta de red 3, etcétera. ¿Sí queda claro? Profesor. ¿Sí? Bueno, y nada más un recordatorio de los rangos de direcciones que podemos usar para multicast. En el caso de IPv4, las direcciones que podemos usar para multicast van en el rango, de hecho ese rango de ahí está mal. Déjense, los pongo en el rango del 224.0.0.1, que es la dirección de localhost para multicast, a la 239.255.255.255 para IPv4. Para IPv6, si es que estás usando la pila de IPv6, déjenme, ahí está. Para el caso de IPv6, solamente de los 16 bytes que mide la dirección IP, lo único que requieres es que los primeros 2 bytes tengan este prefijo FF, cualquier dígito entre el 0 y la F aquí, en el tercer nivel, y la E. Entonces, poniendo una dirección con esas características, significa que de los 16 bytes, solamente esos dos primeros bytes deben ir fijos. Por ejemplo, FF1E, o FF2E, o FF3E, o FF4E, o FF5E, o FF6E, o 7, 8, 9, 10, A, B, C, D, E, F, ¿no? Ajá. Esa es la condición para que la dirección sea de multidifusión y con esa E, que además sea de alcance global, para que tenga significado en Internet. Ajá. ¿Sí queda claro? Y su longitud de prefijo pues, es de 16 bytes. ¿Qué pasó? Es que no escuché, perdón. El valor de X puede, bueno, más bien, ¿hay alguna forma de establecerlo o simplemente es arbitrario? Es arbitrario el que tú quieras entre el 0 y la F, entre 0 y 15. Ajá. Gracias. Sales. Bueno, entonces, para poder habilitar la opción de Socket IP Membership, que sería el equivalente a invocar el método join-group en Java, lo único que tenemos que hacer es declarar una variable de tipo struct IP multicast request, que sería para la pila de IPv4. Entonces aquí, imagínense que nada más estuviéramos trabajando con IPv4. Entonces, ¿qué requerirías para hacer el join group? Pues primero declarar. Ya que declaraste la estructura, tendrías que limpiarla. Aquí se me olvidó limpiar la estructura, ¿no? Ya sea con la función b0 o con la función memset. Limpias tu estructura mr y después tendrías que invocar a la función getAddressInfo para validar la dirección de multidifusión que vas a usar. ¿Se acuerdan cómo hicimos ahorita el ejemplo del datagrama, donde primero validamos y precargamos la dirección de broadcast con la función getAddressInfo? ¿Sí se acuerdan? Lo acabamos de hacer ahorita en un ejemplo. Sí, que también habría que crear el socket con una dirección de unidifusión y después cambiar la multidifusión. Exacto, exacto. Sería el mismo procedimiento. Creas tu socket con cualquier dirección
y ya después validas la... Bueno, que aquí no habría tanto problema, porque porque pues, no es el multicast no es de que, bueno, sí habría problema porque no todas las tarjetas de red traen habilitado el multicast. Entonces sí, lo ideal o lo correcto sería iniciar tu socket, bueno, crear tu socket con cualquier dirección de unidifusión normal y ya después unirte a la dirección de grupo, validando previamente con la función getAddressInfo la dirección de multidifusión, ¿vale? Entonces, y las buenas prácticas dirían que como puede ser que en tu máquina tengas varias tarjetas de red, como ya vimos cuando corrimos el ejemplo de Java, que nos aparecían un montón, algunas virtualizadas y demás, no todas, a lo mejor no todas tienen soporte para multicast. Entonces, pues dejas que pruebe, ¿no? Al fin que invocas a la función getAddressInfo, que te devuelve una lista ligada, y que pruebe con cuál de las estructuras que te devuelve sí se puede unir a la dirección de grupo. Ajá. ¿Vale? Bueno, entonces les decía de la receta de cocina. Para el caso de IPv4, declaran la estructura IP multicast request, la limpian, invocan a la función getAddressInfo, que aquí no lo puse, pero tendrían que invocar a la función getAddressInfo validando la dirección de grupo, y después del apuntador que les devuelva esa función getAddressInfo, de ahí van a copiar la dirección de multidifusión en la estructura de tipo IP multicast request en el campo IMR multi-ADDR, que es en el que va la dirección de grupo al que se van a intentar unir. Y después, y para usar la función memcopy, pues tienen que especificar el dato que se va a copiar y cuántos bytes mide lo que van a copiar. Entonces ya nada más le hacen el size-off al dato que van a intentar copiar y ya. Entonces ya rellenaron el primer campo de la estructura IP multicast request. El segundo es la interfaz. Aquí está. En el campo IMR interface, pues como les decía, pueden usar el comodín inetAddressAny para que use cualquiera de las tarjetas de red para salir y entrar el tráfico multicast. Y ya lo único que requeriríamos sería, ahora sí, habilitar la opción de socket. Y para habilitar esa opción de socket, pues simplemente invocamos a la función setSocketOption, especificamos el descriptor del socket desde donde nos vamos a unir a la dirección de grupo. Esa opción de socket está a nivel del protocolo IP. ¿Por qué? Porque acuérdense que IGMP es un protocolo de capa de red. ¿Sí se acuerdan de sus clases de redes? IGMP, capa de red, identificador de protocolo número 2. Profesor. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí en el nivel de la opción de socket dice IP Protocol IP, porque está en el nivel de la capa de red. La opción de socket se llama IP Add Membership, que es con la que vas a solicitar unirte a una dirección de grupo y le pasas los datos aquí, la dirección de la estructura multicast request, que es donde viene desde qué tarjeta de red lo vas a intentar hacer y a qué dirección de grupo te vas a unir. Y ya nada más el size-off del dato que le estás pasando acá como parámetro, ¿no? Si eso te devuelve un 0, si setSocketOption te devuelve un 0, significa que sí se pudo modificar la opción de socket y por lo tanto ya estás unido a la dirección de grupo. Eso significa que cualquier dato que se mande a esa dirección te va a llegar a ti, siempre y cuando el campo tiempo de vida sea lo suficientemente grande para que llegue hasta ti el paquete. ¿Sí se acuerdan? Que vimos en Java que por default el socket iba a especificar el campo tiempo de vida con un solo salto y nosotros lo teníamos que modificar si queríamos que llegara más lejos el paquete. ¿Sí recuerdan? Sí, profe. ¿Están ahí? Hola, hola. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Ahorita sí. Sí, ahorita sí. Va. Gracias. Bueno, entonces eso sería para la pila de IPv4. Si están en la pila de IPv6,
en lugar de usar la estructura IP multicast request, usarían la estructura IPv6 multicast request, pero la lógica es exactamente la misma. Después de declarar la estructura IPv6 multicast request, usan memset o usan vzero para limpiar la estructura. Después invocan a la función getAddressInfo para precargar la dirección de grupo y validar que estén los rangos. Después del apuntador que les devuelve la función getAddressInfo con la lista ligada, de ahí van a copiar la dirección que les está devolviendo y la van a pegar en el campo IPv6 multicast request multiaddress. Y lo mismo hacen con el índice. Nada más que en este caso, pues el índice empieza desde el índice 0, que es igual al comodín, que significa pues, agarrar cualquiera de las tarjetas de red, o tú le puedes especificar el índice de la tarjeta de red que quieras en particular, siempre y cuando sepas cuál es cuál. ¿No? Y ya después simplemente modificas la opción de socket IPv6 add membership, que igual se encuentra en el nivel del protocolo IP, porque es de IGMP, es de capa de red, y y le pasas como parámetro la dirección de la estructura que ya trae precargada la dirección del grupo al que te quieres unir y desde qué interfaz de red. Y si eso te devuelve un 0, significa que ya estás unido al grupo. ¿Sí queda claro? Sales. Bueno, entonces, ay, aquí no sé por qué no se modificó, pero bueno. Según yo ya había modificado esto, pero no sé. Pero hagan de cuenta que sí estaba modificado, ¿no? Ustedes no vieron nada, nada más está grabado. Entonces, entonces ya tenemos todo, ya tenemos nuestro socket unido al grupo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos a transmitir datagramas y queremos que los datagramas lleguen más allá de un salto, o sea, más allá del segmento de red donde estamos nosotros, pues tenemos que modificar la opción de socket IP multicast time to live, que en el caso de Java invocábamos el método set time to live, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, para modificarlo, simplemente necesitamos especificar a cuántos saltos se va a etiquetar los paquetes que salgan de la máquina y con la opción de socket IP multicast time to live, que sigue siendo una opción que se encuentra en el protocolo IP y por tanto el nivel es IP protocol IP para IPv4 y le pasamos como dato la cantidad de tiempo de vida que queremos que se ponga en el encabezado de IP, ¿no? Entonces, cada paquete que saquemos va a traer esa cantidad de saltos en el rango entre 0 y 255, que es el máximo porque es un campo de 8 bits. Ajá. Y si sí me devuelve 0 la opción de socket, significa que ya está fijado el valor del tiempo de vida en los datagramas que yo saque. ¿Dudas hasta aquí? Eso sería para IPv4. Y para IPv6, qué raro, yo ya la había modificado y aquí ya no está modificada. Entonces, quién sabe qué hice, ¿no? No se guardaron los cambios. Bueno, ahorita ya sobre el código vemos la parte de IPv6, porque así como en IPv4 se llama IP Multicast Time to Live, en IPv6 se llama IP Multicast Hops, algo así se llama. Ahorita revisamos el código para ver cómo se llama. Entonces vamos a ver el código. Ahí, aquí no es. Ustedes me dicen si ya se ve. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, entonces, en este caso, si recuerdan el ejemplo que hicimos en Java para Multicast, que era un servidor que se estaba anunciando constantemente. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Entonces, este caso es el mismo.
Es exactamente el mismo programa, pero en C, ¿no? Entonces vamos a empezar ¿cómo se llama? Incluyendo las bibliotecas que vamos a usar, que son las mismas que hemos venido utilizando. En este caso, mi servidor va a estar asociado al puerto 9930 y va a estar publicando sus anuncios al puerto 9931. Aquí se ve que lo probé tanto con direcciones multicast de IPv4 como esta, como la 230.111, como la 224.001, y también lo probé con direcciones multicast de IPv6, como por ejemplo la FF3E o la FF02. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre FF02 y FF3E? La diferencia es que, acuérdense que les dije que tenía que tener el prefijo FF, cualquier número aquí, y luego una E, ¿sí se acuerdan? Sí, profesor. ¿Sí? Con la FF te cercioras de que sea multicast. Aquí en el tercer nibble puede ir cualquier número en el rango entre el 0 y la F. Y el último nibble, que aquí tengo un 2 y arriba tengo una E. Con el E, con la letra E, está cerciorándote que sea de alcance global la dirección. Con este número 2 ya no es de alcance global, es de alcance local. Tendrías visibilidad en tu máquina nada más de esa dirección. Ajá. Entonces es la diferencia, ¿no? Pero bueno. Entonces, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo primero que vamos a hacer es invocar 2 veces a la función getAddressInfo. ¿Por qué 2 veces? Primero, vamos a invocarlo una primera vez para validar la dirección de grupo que vamos a usar. ¿Y por qué la necesito validar? Pues para poder saber qué pila de protocolos tengo que usar, si la de IPv4 o la de IPv6. ¿Por qué? Porque acuérdense que no mide lo mismo la estructura que uso para IPv4 que para IPv6 para IGMP. Si es IPv4, uso la estructura IP Multicast Request. Si uso IPv6, es IPv6 Multicast Request. ¿Sí se acuerdan? Lo acabamos de ver. Profesor. Sí, profe. Entonces, por eso es que aquí declaro una variable más en mi estructura addressinfo y declaro un apuntador más. Ajá. Simplemente por eso, porque voy a invocar una vez más a addressinfo, primero para validar la dirección de grupo, para saber qué pila estoy usando y con base en eso usar la estructura de IGMP que le corresponda para unirme a la dirección de grupo, ya sea en IPv4 o en IPv6. Entonces, aquí tengo declaradas igual otras variables como por ejemplo, bueno, hay varias de estas variables que no estoy ocupando, por ejemplo, estas 3 variables que tengo aquí que dice char host, service y both, no las estoy usando. Bueno, both creo que sí, pero las otras 2 no. ¿Por qué? Porque nada más hice un copy-paste del programa anterior. Este era del programa de datagramas y nada más hice un copy-paste y para la parte del eco hice un copy-paste y de ahí ya lo convertí a multicast. Entonces por eso hay varias variables que se me olvidó quitarle y que no estoy utilizando, ¿no? Como esta que es que es el apuntador. Realmente aquí no estoy usando un apuntador, simplemente me estoy anunciando. Pero insisto, como lo tomé del programa anterior, nada más hice copy-paste y lo modifiqué para hacerlo multicast. Por eso hay algunas variables que tengo que borrar y que no he borrado, no me he dado tiempo para darle una revisada y borrarlas, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos aquí nuestro descriptor de nuestro socket, una variable de tipo V que es para encender una opción de socket, en este caso la de reuse address. Otra variable que dice TTL6, que es para establecer con cuántos saltos se van a etiquetar los paquetes que salgan por IPv6. Esta que se llama TTL, pues con cuántos saltos se van a etiquetar los paquetes que vayan por IPv4. Y está ahí para saber cuántos bytes se mandaron en el datagrama, etcétera, ¿no? Empezamos limpiando la primera estructura de tipo addressinfo. Aquí con memset la estamos limpiando. Y aquí está. Estamos limpiando. Especificamos, en este caso, 2 campos de la estructura. El dominio, en el que voy a especificar esa estructura de direcciones. Y el formato en el que voy a ponerle la dirección. ¿Por qué? Porque voy a validar la dirección de grupo que
que voy a intentar utilizar después para mandar los datagramas y para saber qué pila se está utilizando cuando el usuario corrió la aplicación. Entonces, si se fijan aquí, lo único que estoy validando es la dirección. En el puerto no estoy validando nada más estoy validando la pura dirección de multidifusión que se va a usar para saber qué pila de protocolos usar. ¿Sí se ve? Sí, profe. Profesor, ¿podría repetir para qué era PF unspec? Para que la familia de protocolos que vas a utilizar no tenga un protocolo en particular fijado, sino que pueda utilizar cualquiera. IPv4, IPv6 o lo que sea. Eso es del lado de, pues lo puedes usar de cualquiera de los dos lados del cliente o del servidor. Ya sea que lo especifiques directamente como PF inet 6 y apagues la opción de socket IPv6 v6 only, o le pones PF1spec. El problema de usar PF1spec es que como no estás especificando, pues podría agarrar cualquiera, ¿no? PF Bluetooth, o PF IRDA para infrarrojos, o sea, cualquier protocolo aguanta. ¿Por qué? Porque lo estás dejando como un comodín. ¿Sí queda claro? Sí, profesor, gracias. No lo estás acotando directamente a TCP/IP, como en el caso de INET. Bueno, entonces, entonces validamos la dirección de grupo para saber qué pila estamos usando y y aquí precisamente es lo que estamos mandando a imprimir, ¿no? Ahí dice utilizando o usando cadena y ahí validamos si la estructura de direcciones de la dirección que nos devolvió la función getAddressInfo es addressinfo family, significa que es la de PFINet 6, significa que estás usando la pila de IPv6. Si no, si fuera PFINet, significa que estás usando la de IPv4. Entonces ya sabemos qué pila de protocolos estamos utilizando en ese momento. Entonces tendríamos que validar, si es la de IPv4, pues usamos la estructura, ¿cómo se llama? La estructura y multicast request, la de inet multicast request y si no la de IPv6, ¿no? Multicast request. Entonces, vuelvo a precargar los datos, ahora sí, para cargar mi socket o para intentar crear mi socket. Ahora sí cargo los datos que me faltaban, que era especificar el tipo de socket y prender la bandera addressinfo passive. ¿Por qué? Porque en el caso de multicast, tanto clientes como servidor tienen que estar asociados a un puerto en particular. Por eso ahí se requieren ambos, tanto en cliente como en servidor, encender la bandera addressinfo passive porque vamos a usar la función bind para los dos. Ajá. Vuelvo a invocar a la función getAddressInfo. En este caso nada más es para prefijar el puerto al que se va a asociar el socket cuando yo lo cree. Entonces otra vez recorro la lista ligada tratando de crear mi socket con una de las estructuras que me devuelva válidas. Si sí se puede crear, entonces ya empiezo a modificar las opciones de socket. Si se fijan, aquí tengo una opción de socket que está comentada que se llama IP Multicast Loop. ¿Sí se ve? La acabo de sombrear. Sí, sí, se ve, profesor. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, sí se ve. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan en Java para qué usábamos el método, el set loopback? No, profesor, la verdad no. En el caso de Java usábamos el método set loopback para encender o apagar el modo loopback. Que si recuerdan eso, se los expliqué cuando les dije que era como un tirabuzón. Como por el hecho de estar escuchando la misma dirección de grupo, si es que tuvieras el cliente y el servidor escuchando el mismo puerto y misma dirección de grupo, significa que lo que tú transmitas dirigido a la dirección de grupo, pues también te va a llegar, porque tú también estás unido al grupo. Y si estás escuchando el mismo puerto, pues también vas a recibir los datos que tú mismo mandaste, ¿no?
Entonces, para evitar recibir los datos que tú mismo transmitiste, puedes apagar el modo loopback y ya con eso evitas el tirabuzón, que lo que tú mandas se te regrese, ¿no? ¿Sí se entiende? Profesor. Entonces es nada más para eso, ¿no? Si necesitaran habilitar o deshabilitar, pues ahí nada más le pasan un 1 o le pasan un 0 al a la opción de socket IP multicast loop. En este caso se le está pasando un 0. Aquí está, la variable loop es igual a 0 y es lo que se le está pasando aquí para deshabilitar. Si lo quieres habilitar, en vez de pasarle un 0, le pasas un 1 y pues ya, ¿no? Ajá. Pero bueno, aquí tenemos otra opción de socket, que es la de IPv6 v6 only. Se está apagando. Aquí está otra opción de socket, que es la de socket reuse address. Se está encendiendo y hacemos el bind para asociar nuestro socket al puerto 9930 y si ya pude crear el socket, que en este caso es un socket de datagrama, y ya lo pude asociar al puerto al 9930, ya tengo lo que necesitaba, ¿no? Entonces ya me salgo del for, dejo de recorrer la lista ligada, libero la memoria asociada a la lista ligada, que de hecho aquí no la liberé, me falta liberar esta memoria asociada a la lista ligada, y aquí es donde viene la parte bonita, es donde voy a validar si es que estoy utilizando la pila de IPv4, que es lo que estoy validando aquí, si la familia de la dirección es PFINet y el tamaño de la dirección es el de socket addressing, o sea, de IPv4. Entonces la estructura que voy a utilizar para generar mi mensaje IGMP es la estructura IP multicast request. ¿Sí se ve? Entonces, ahora, ¿qué hago? Bueno, aquí me faltó limpiar la estructura con un V0 con un memset. Entonces, copio la dirección que fue el primer init, el primer get address info, la primera vez que usamos la función get address info, lo que validamos fue la dirección de grupo. Entonces, ese apuntador que contiene esa dirección de grupo que precargamos, que validamos y precargamos, es la que tenemos aquí. Es la que tenemos aquí ya recargada. Y por eso es la que estamos copiando en el campo IMR multiaddress de la estructura. Con su tamaño, ¿no? El size of de ese campo. Ajá. Especificamos la interfaz, el campo IMR interface, al comodín init address any. Como es una dirección numérica, pues tenemos que ponerlo también en formato de red. Y entonces, ya que especificamos cuál es la dirección de grupo al que nos vamos a unir, copiando la dirección en el campo IMR multiaddress, y ya especificamos por cuál tarjeta de red, pues ahora modificamos la opción de socket. Ahí donde está. Aquí. Modificamos la opción de socket IP add membership, que es lo que tenemos aquí. IP add membership, y ya le estamos diciendo a qué grupo nos vamos a unir. Y como en este caso vamos a transmitir datos y queremos que esos datos que transmitamos lleguen lo más lejos posible, modificamos también la opción de socket aquí, la opción de socket IP multicast time to live. Ajá. Y le estamos pasando que se etiquete con 10 altos a los paquetes que vamos a mandar. Le pudimos haber puesto los 255, ¿no? Pero como nada más es ilustrativo, pues le dejé con 10 altos. ¿Dudas hasta aquí? Eso fue nada más para unirnos a la dirección de grupo, ¿no? Todo este rollo desde aquí hasta aquí, nada más para unirnos a la dirección de grupo si es que estamos usando la pila de IPv4. Si estamos usando la pila de IPv6, que es este otro caso, para eso está el else. Si no es IPv4, entonces, ¿qué es? ¿Es IPv6? Si es IPv6, entonces la estructura que tú vas a utilizar es la de IPv6 multicast request. Y luego se repite la lógica, se limpia la estructura, que aquí se me olvidó limpiarla, se copia de la dirección que tú validaste con la función getAddressInfo, copias la dirección en el campo IPv6 multicast request multiaddress, especificas el índice de la interfaz al comodín, invocas la opción de socket IPv6 add membership, y como en este caso vamos a transmitir paquetes, pues igual modificamos el tiempo de vida, ¿no? Que en este caso se llama IPv6 multicast hops. Y lo mismo lo ponemos aquí en el ejemplo 10 saltos.
hasta ahí ya tendríamos nuestro socket de datagrama creado, asociado a un puerto, y ya estaríamos unidos a la dirección de grupo por cualquiera de las dos pilas. ¿Hasta ahí tiene dudas? Profesor, ¿cuál era la estructura de datos que te dijo que tenemos que liberar memoria? La de la lista ligada, la de la lista ligada que te devuelve la función getAddressInfo. La segunda, bueno, las dos. Lo que pasa es que como no las he terminado de usar, por eso no la he liberado, ¿no? Y no las he terminado de usar porque ya ven que todavía sigo utilizando la dirección de grupo, que es a donde voy a mandar los datagramas. Ajá. Que realmente aquí, de hecho aquí lo tengo comentado, ¿no? Son las que tendría que liberar. Entonces, en este caso, lo que voy a estar publicando pues, es una cadena. Esta cadena que está aquí, ¿no? Que dice char mensaje. Bueno, char x igual a mensaje. ¿Sí se ve? Sí, Ese es el profesor. mensaje. Ese es el mensaje que voy a estar publicando cada 5 segundos. Entonces, para hacer el envío a la dirección que ya validé, pero no el puerto no lo he validado todavía. Acuérdense que les dije, el servidor va a estar en el puerto, ¿qué les dije? El 9930, y el cliente que va a escuchar los mensajes va a estar en el 9931. Entonces, por eso aquí declaro limpio mi estructura de tipo address_info, vuelvo a rellenar al menos dos campos, el dominio y el tipo de socket, y valido y precargo la dirección y el puerto a donde voy a transmitir esos datagramas, que es la misma dirección de grupo, pero al puerto del cliente, porque lo único que había validado era el puerto del servidor, que era el 9930. Entonces ahora valido el 9931 para que ya queden precargados los datos, y de aquí, de esta variable result, voy a tomar ya esa dirección que contiene tanto la IP como ya en IPv4 o en IPv6 y el puerto a donde va dirigido el datagrama. Y aquí lo hago, ¿no? En este forever, en cada iteración voy a estar haciendo un send_to desde el descriptor del socket, de la cadena mensaje, con la longitud que tenga más el fin de cadena, con la prioridad de default, a la dirección que me devolvió la función getAddressInfo mediante la variable result. De ahí voy a tomar la dirección y el tamaño de su dirección. ¿Sale? Ya que transmití ese mensaje, me duermo 5 segundos, voy a la siguiente iteración, mando otra vez un mensaje de anuncio, me duermo 5 segundos, la siguiente iteración, vuelvo a mandar el mensaje de anuncio, me duermo 5 segundos y ya. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, se ve, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces el lado del cliente es exactamente igual. La única diferencia es que en el forever, en vez de hacer un send_to, en cada iteración vamos a hacer un receive from, pero fuera de eso es idéntico. Por eso ese ya no se los voy a dar, pero lo pueden bajar de la página. Pero insisto, el código es exactamente el mismo que solo cambia el send_to por un receive from. Y si quieren lo probamos. Podemos correr nuestro servidor. En este caso se está usando una dirección IPv4, ahí dice, se está usando la pila de IPv4, se unió al grupo y cada 5 segundos se está transmitiendo algo. Vamos a correr el cliente, que es el que se va a encargar de cachar los anuncios. Aquí. Y vamos a correr. Dice que también está usando IPv4 y dice que ya recibió un anuncio con el mensaje, que es lo que está transmitiendo el servidor. Y en 5 segundos va a recibir el siguiente. Ahorita tendría que empezar a llegar otro. Qué raro. Como que se me bloqueó. Parece como que se bloqueó. A ver, espérenme. De hecho, ahí está. Sí lo estaba cachando. El,
¿Por qué se tardó en recibirlos? Y de hecho, si se fijan, sigue recibiendo. ¿Por qué de repente se tarda? Porque acuérdense que cuando llegan los datos no se pasan de inmediato a la capa de aplicación, que es lo que ya habíamos visto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llegan los datos, acuérdense que tiene una cola de mensajes el sistema operativo, porque yo puedo tener hasta 65.536 aplicaciones corriendo en TCP, otras 65.536 aplicaciones corriendo en UDP, y todas están generando y recibiendo mensajes. Normalmente cuando tú pruebas la aplicación solita, pues sí, parece que está mandando todo en tiempo real y sin problema. Pero en este caso que estamos conectados a Zoom, bueno, en mi máquina tengo la videoconferencia, pues eso se está generando muchos mensajes, ¿no? Muchos mensajes que están mandando con alta prioridad. Entonces eso hace que los datagramas o los paquetes enviados por otros protocolos de comunicación, pues no se atiendan al momento. ¿Por qué? Porque además no estoy manejando la alta prioridad, estoy manejando el 0 en el CENTU, o sea, con la prioridad default. Entonces los datagramas que se reciben quedan encolados hasta que se pueden desencolar y se pueden mandar a la capa de aplicación, que no necesariamente tiene que ser al instante. O sea, si se fijan, ahorita están mandando datos, ya se están viendo que ya están mandando, pero de repente se pueden llegar a atrasar. ¿Sí se vio? Sí, profesor. Y por ejemplo, voy a crear otro cliente, pero en este caso voy a usar un cliente en Java. Dejen que corra. Déjenme ver qué de interfaz es la que tengo. Es la 13. Y ahorita ya estoy escuchando mensajes que también van dirigidos a esa dirección. Y si se fijan, también ya estoy recibiendo aquí lo que está transmitiendo el servidor en C. ¿Sí se ve? Profesor, Entonces, para que vean que sí es transparente la comunicación. ¿Vale? Está el cliente en Java que está recibiendo eso. Está el otro cliente que está en C que también sigue recibiendo mensajes. Y está el servidor que sigue mandando mensajes. ¿Dudas hasta aquí? Déjenme pararlo. No, profe. Bueno, entonces, déjenme parar acá. Por el día de hoy sería todo. La siguiente clase, el día de mañana, ya vamos a empezar a ver el siguiente tema, que es el tema de hilos. Entonces, en este caso del socket de multicast, pues podríamos transmitir igual lo que sea, ¿no? Solamente necesitamos direccionar el dato que vamos a mandar y la cantidad de bytes que intentamos escribir en el socket, verificando que no sobrepasemos los 65.535 bytes, que es lo que cabe en un datagrama. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, del tema de hoy no. Vale. Bueno, Por ahora entonces no. tengan muy bonito